Dicen los ancianos de Michoacán que cuando el viento sopla desde el lago de Pátzcuaro con un gemido largo y tembloroso, no es el clima, sino ellas, las brujas, Detsinsunsan, espíritus antiguos que vagan en busca de aquello que les fue negado hace siglos en la vida que jamás pudieron engendrar. Esa noche, cuando el lamento se coló por las rendijas de la casa de los Morales, nadie imaginó que un simple murmullo sería el presagio del terror que estaba a punto de despertar, porque a las 3 de la madrugada, cuando todo el pueblo dormía bajo un silencio pesado, la joven madre escuchó pasos leves, casi cuidadosos, dentro del cuarto de su bebé. No eran humanos, no podían serlo, y cuando abrió la puerta, el aire se volvió helado, el llanto de su hijo se cortó de golpe, y 2 figuras encorvadas se giraron lentamente hacia ella, revelando ojos vacíos y brillantes como brasas apagadas. La leyenda de las brujas de Shinsunsan se remonta a tiempos prehispánicos, cuando los purépechas creían que ciertos espíritus femeninos, consumidos por la envidia y la muerte, vagaban entre los vivos buscando almas jóvenes para prolongar su existencia. Según los relatos, estas brujas no caminaban, se deslizaban, se retorcían y aparecían donde nadie las esperaba, guiadas únicamente por el olor irresistible de un recién nacido. Pero en la actualidad, muchos de estos relatos se consideran simples cuentos para asustar a los niños, hasta que alguien las ve, hasta que una familia escucha ese lamento. Y lo que ocurrió en la casa de los Morales hace 12 años, no solo reabrió las heridas de una tradición antigua, sino que también dejó una marca imborrable en todos los que sobrevivieron a aquella noche. Esta es su historia. Una historia que, según dicen, aún no ha terminado. La noche en la aldea de Jalpatláhuac había caído pesada, húmeda, casi pegajosa, como si el aire mismo advirtiera que algo oscuro se acercaba. Dentro de la pequeña casa de adobe, el silencio solo era interrumpido por el suave respirar del recién nacido, envuelto en mantas bordadas por su madre. Afuera, sin embargo, los perros empezaron a inquietarse. Primero un gruñido ahogado, luego un gemido largo, como si algo caminara entre las sombras y ellos lo percibieran antes que cualquier humano. El padre del niño, don Emiliano, sintió un escalofrío recorrerle la nuca mientras reforzaba la tranca de la puerta. Hacía días que escuchaba murmullos entre los ancianos del pueblo, rumores de brujas que sobrevolaban los cerros, buscando niños todavía sin bautizar. No quería creerlo, pero la sensación de ser observado se había vuelto insoportable desde el nacimiento de su hijo. Mientras colocaba un puñado de sal en el marco de la ventana, recordó las palabras de su abuelo: aun cuando la noche se vuelva demasiado quieta. No es silencio, es acecho. Doña Mariela, la madre, se inclinó sobre la cuna, acarició la frente de su bebé, pero su mirada nerviosa se desviaba una y otra vez hacia la ventana. El viento había dejado de soplar, y aún así las ramas del mezquite golpeaban el vidrio con insistencia, como si alguien o algo las moviera desde afuera. La mujer apretó entre sus dedos un rosario gastado, murmurando una oración que se enredaba con el temblor de su voz. De pronto, un olor extraño empezó a infiltrarse en la casa, como a tierra quemada y flores podridas. Doña Mariela frunció el ceño, giró la cabeza y vio como una ligera bruma oscura se filtraba por debajo de la puerta. El corazón se le aceleró. Intentó llamar a su marido, pero la voz se le quebró antes de salir. El bebé, hasta ese momento dormido, comenzó a inquietarse, a mover sus pequeñas manos como si algo invisible lo envolviera. Don Emiliano se acercó rápidamente al ver la expresión de su esposa. Al tocar la puerta, sintió un frío inexplicable que le atravesó la palma. Era un frío vivo, como si una mano helada estuviera del otro lado. Retrocedió con el rostro pálido. Sin pensarlo 2 veces, tomó un pedazo de carbón de la chimenea y trazó apresurado una cruz en la madera, pero antes de terminarla, un golpe seco retumbó desde afuera, fuerte, agresivo, lo suficiente para hacer temblar los bisagras. Los perros, que antes lloraban, ahora ladraban como enloquecidos. Algunos se escuchaban demasiado cerca, como si corriesen en círculos alrededor de la casa. Entre los ladridos pudo distinguir otro sonido, un susurro femenino, ronco,
como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde la intemperie. No era idioma alguno que él conociera, pero su significado era claro: estaban llamando al niño. En el cuarto, el bebé comenzó a llorar con desesperación. Un llanto agudo que rebotaba en las paredes y hacía que la madre sintiera que el alma se le encogía. Tomó al pequeño en brazos, presionándolo contra su pecho, mientras sus ojos buscaban algún lugar seguro, aunque sabía que la casa entera se había convertido en una trampa. La luz de la vela en la mesita tembló violentamente, proyectando sombras largas que parecían moverse por su cuenta. Entonces, algo rozó la ventana en un dedo no humano, largo, delgado, de piel grisácea y uñas demasiado afiladas. Doña Mariela soltó un grito y retrocedió hasta chocar contra la pared. Una risa baja resonó desde afuera, casi burlona. Y luego, otra y otra. 3 risas distintas, pero todas igual de espeluznantes, como si disfrutaran del terror que sembraban. Don Emiliano tomó el machete que guardaba bajo la cama, aunque sabía que el metal común no hacía mucho contra brujas de montaña, las mismas que según la tradición podían desprenderse de su piel, transformarse en bolas de fuego y colarse por rendijas que ningún hombre podía bloquear. Aún así, empuñó el arma con determinación, dispuesto a no entregar a su hijo sin luchar. El viento, que antes había desaparecido, regresó de golpe. Pero no entró por la puerta ni por la ventana, pareció surgir desde adentro, girando en remolinos que apagaron la vela y llenaron el cuarto de oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, entre el llanto del niño y los pasos desesperados del padre, se escuchó claramente el sonido de uñas arañando la madera. Ahora, desde adentro de la habitación, la madrugada avanzaba con un silencio antinatural, cuando Elena comenzó a escuchar un golpeteo suave en las paredes, como si unos dedos demasiado largos recorrieran la madera desde dentro. No quería despertar a Mateo, que dormía exhausto después del ritual fallido. Pero el sonido se volvía más insistente, casi burlón, como si algo quisiera recordarle que no estaban solas. La casa, una estructura vieja de adobe, parecía respirar en un ritmo irregular, expandiéndose y contrayéndose como si ocultara vida en sus entrañas. Elena sintió que cada sombra adquiría volumen, forma, intención. Cuando abrió la puerta del cuarto del bebé, la temperatura cayó de inmediato. Sentía que cruzaba umbral entre 2 mundos, donde el aire se volvía espeso, con un olor agrio, parecido al de flores marchitas mezcladas con tierra removida. La cuna estaba intacta, pero sobre el piso vio un rastro de polvo negro, formando un círculo incompleto alrededor del pequeño Tomás. Era un símbolo antiguo, uno que la abuela de Elena siempre había dicho que las brujas dejaban atrás cuando eran interrumpidas antes de consumar un intercambio. Elena retrocedió, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared. Mateo llegó corriendo, atraído por su respiración agitada. Se detuvo en seco al ver el símbolo y su rostro perdió toda expresión. Había leído sobre esos ritos en viejos manuscritos, mexicas en marcas incompletas, significaban que las brujas no habían logrado llevarse lo que querían, pero volverían a terminar el trabajo antes del amanecer. Lo peor, sin embargo, era que el polvo negro, la ceniza de un antiguo árbol consagrado a las nahualas, solo podía ser usado por brujas que practicaban magia de sangre, las más peligrosas y las más decididas. Ambos comenzaron a limpiar el cuarto, pero el polvo simplemente se deslizaba entre sus dedos, pegándose a la piel como si estuviera vivo. De repente, Tomás comenzó a llorar con un llanto ronco, demasiado grave para un bebé tan pequeño. Elena lo levantó y sintió como su piel estaba fría como el mármol. Entonces notó algo todavía más aterrador. En el pecho del bebé había una pequeña marca rojiza en forma de espiral, brillante como si acabara de ser dibujada con un dedo ardiente. Intentaron salir de la casa para llevar al niño al hospital del pueblo, pero la puerta principal no se movía. No estaba trabada, pero era como empujar una piedra gigantesca incrustada en el suelo. Mateo intentó romper la ventana con una silla, pero el vidrio vibró como una membrana viva sin llegar a quebrarse. Era evidente, algo o alguien no los dejaba salir. Las brujas habían cerrado la casa como se cierra una trampa.
el ambiente empezó a cambiar. Se escucharon risas distantes, femeninas, ásperas, como si vinieran del fondo de un pozo. Primero eran débiles, pero luego se multiplicaron, llenando cada rincón de la casa con un eco que hacía temblar los muebles. Elena abrazó al bebé con fuerza mientras Mateo buscaba desesperadamente entre sus libros algún rito de protección. Encontró una oración antigua escrita en náhuatl, pero dudaba que tuvieran tiempo o herramientas para llevarla a cabo correctamente. La luz de las velas comenzó a alargarse hacia las paredes, como si las llamas fueran atraídas por algo invisible. Las sombras proyectadas se movían solas, serpenteando, fusionándose y separándose, creando figuras de mujeres encorvadas con cabelleras interminables. Elena percibió claramente que una de esas sombras ladeó la cabeza hacia ella, como si la estuviera observando. En ese momento, el bebé se estremeció y su llanto se cortó abruptamente, reemplazado por un silencio que dolía en los oídos. Mateo, al borde del pánico, tomó un puñado de sal bendita y trazó un círculo alrededor de los tres. La temperatura volvió a bajar, y un viento imposible comenzó a golpear las paredes de la casa, aunque todas las ventanas estuvieran cerradas. De entre el ruido del viento, surgió una voz rasposa que murmuró el nombre de Tomás una y otra vez, cada vez más fuerte, más exigente, más hambrienta. Elena sintió que el aire mismo se tensaba, como si cada molécula estuviera siendo observada. Las risas se detuvieron de súbito. Luego, un golpe violento sacudió el techo, seguido de otro y otro, como si varias criaturas caminaran sobre él, dando pasos lentos y pesados. La casa crujió bajo el peso, y del techo comenzó a caer tierra mezclada con pequeños fragmentos de uñas y cabello. Mateo cubrió a Elena y al bebé mientras miraba hacia arriba, esperando el momento en que esas cosas perforaran la superficie para entrar. Finalmente, un susurro se deslizó por toda la casa, más claro y más frío que todos los anteriores. No era una risa, ni un llamado, era una promesa. Regresaremos por lo que es nuestro, Anne. En ese instante, todas las sombras desaparecieron, las voces se apagaron y la casa quedó en un silencio absoluto. Pero Elena sabía que esa calma no era alivio, sino advertencia. La noche cayó sobre San Lucero con un silencio tan abismal que parecía anunciar la llegada de algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El viento dejó de correr entre los magueyes, e até mesmo os perros, sempre inquietos quando presentiam brujeria, recuaram para dentro das sombras. Dentro da casa arruinada, Rosa mantuvo al bebé firmemente contra su pecho, temblando al recordar el eco lejano de los cánticos que había escuchado horas antes. Tomás regresó al umbral, armado apenas con un machete que brillaba opaco bajo la luz mortecina de un farol moribundo. Cada rincón parecía respirar y observarlos. Cuando el silencio finalmente se quebró, no fue con un grito ni un golpe, sino con un murmullo agudo como el roce de uñas contra una puerta vieja. Rosa sintió como la sangre se le helaba en las venas. Una bruja emergió del rincón oscuro, donde antes solo había pared. Su piel grisácea se estiraba como cuero reseco, y sus ojos, completamente negros, se clavaron en la criatura que Rosa protegía. La mujer retrocedió con el bebé, pero la bruja avanzó con un movimiento anguloso, casi como si sus articulaciones fueran ajenas al cuerpo que las sostenía. Tomás lanzó un machetazo, pero la bruja se desplazó con un giro imposible, dejando atrás apenas un rastro de humo rancio. Antes de que él pudiera recomponerse, una segunda bruja se arrastró desde el techo, suspendida como una araña enorme, con mechones largos que caían sobre su rostro deformado. Su lengua, fina y partida, serpenteó en el aire, como si probara el miedo que impregnaba la habitación. Rosa sintió que algo casi invisible tiraba del bebé, como si manos frías trataran de arrancarlo de su abrazo. Desesperada, comenzó a rezar de una forma atropellada, mezclando palabras que no recordaba haber aprendido. El aire se volvió denso, pesado, y de repente, la casa entera vibró con un lamento gutural que parecía surgir desde las paredes mismas. Las brujas se retorcieron, irritadas por algo que invadía el espacio, algo que ni ellas controlaban. Tomás vio cómo el suelo se iluminaba tenuemente bajo los pies de Rosanne. Un símbolo antiguo, formado por líneas de sal,
que él no recordaba haber puesto ahí. La abuela de ellos, fallecida años atrás, les había contado que la sal tenía memoria y que ciertas casas recordaban cómo protegerse. El brillo se intensificó, creando una barrera que obligó a las brujas a retroceder con un chillido ensordecedor. Las criaturas lanzaron sus últimos intentos, rasgando el aire con manos alargadas, pero cada vez que tocaban el círculo, su piel se quemaba como si fuera cera expuesta al fuego. Furiosas, comenzaron a desvanecerse en una humareda negra que apestaba a carne vieja y tierra removida. Finalmente, la última bruja lanzó una mirada de odio tan profundo que Rosa sintió que una sombra helada se le incrustaba en la memoria. Después, el silencio volvió. Esta vez no era un silencio anticipador, sino uno roto, exhausto, como si la noche misma hubiera envejecido. La casa quedó sumida en penumbra, apenas iluminada por el farol agonizante. Rosa cayó de rodillas, abrazando al bebé con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían sin que ella lo notara. Tomás se acercó lentamente, asegurándose de que no quedaba rastro de las criaturas. El aire, aunque pesado, ya no vibraba con amenaza, y el círculo de sal comenzó a desdibujarse, como si hubiera cumplido su propósito, y ahora regresara al olvido. Cuando al fin amaneció, un rayo tenue de luz atravesó una tabla rota del techo e iluminó el rostro del bebé. Estaba tranquilo, respirando suavemente, ajeno a lo que había ocurrido. Rosa y Tomás se miraron con una mezcla de alivio y incredulidad. Pero en el fondo, ambos sabían que lo vivido no era un simple ataque de brujas. Había sido un reclamo, un intento de cumplir una deuda antigua que ellos aún desconocían. La sombra de aquella mirada final, la de la última bruja, permaneció en sus mentes como una advertencia muda. Al salir de la casa, escucharon un crujido en el bosque cercano. No era el viento, no era un animal, era un canto suave, casi infantil, repetido con una cadencia hipnótica. Rosa apretó el bebé con más fuerza. Tomás alzó el machete. Ambos comprendieron que la noche había terminado, pero la historia no en los pueblos antiguos de México. Las brujas no olvidan. Y lo que una bruja no consigue en una noche, lo puede reclamar en otra.